Desde que tengo memoria, mi vida giró en torno a mi hijo. No fui madre joven ni madre por accidente. Lo planeé, lo soñé, lo deseé con cada fibra de mi ser. No pude tener hijos durante muchos años. Pasé por tratamientos dolorosos, clínicas frías, diagnósticos grises y miles de noches llorando. Al final, optamos por la adopción. Cuando llegó Diego a nuestras vidas, con apenas 2 días de nacido, sentí que por fin todo tenía sentido. Mi esposo y yo lo criamos con todo el amor posible. Le di todo. Renuncié a mi carrera para estar presente en cada momento. Su primera palabra, su primer paso, su primer diente caído, cada dibujo que trajo del jardín. Me aseguré de que nunca sintiera que no era deseado o que era menos por no haber nacido de mí. Y creo que durante mucho tiempo lo logré. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Diego cumplió 16. Lo noté más distante, irritable, encerrado en su cuarto. Pensé que era la adolescencia, las hormonas, lo típico. Pero entonces descubrí algo que cambió por completo la dinámica de nuestra familia. Una noche, mientras él dormía, dejé su ropa limpia en su escritorio. Al mover unas hojas para hacer espacio, vi una carta. Estaba abierta. Decía algo como: Querido Diego, no pasa un solo día sin que piense en ti. Me arrepiento de muchas cosas, pero sobre todo de haberte dejado ir. Espero que algún día podamos hablar cara a cara. Siempre serás mi hijo. M. Sentí un frío recorrerme el cuerpo. Me senté en su cama sin poder procesarlo del todo. Esa carta no era mía, ni de mi esposo. Diego estaba en contacto con su madre biológica. Al día siguiente, lo confronté. Él no lo negó. ¿Desde cuándo estás hablando con ella? Le pregunté, tratando de sonar calmada. Hace como 1 año, respondió, sin mirarme. La encontré por redes. Solo quería saber quién era. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque sabía que ibas a reaccionar así. Como si fuera una traición. No supe qué decir. Me encerré en el baño a llorar. Lloré en silencio, para que no me escuchara. Me sentí tan sustituible. Como si todos esos años, todas esas noches sin dormir, esas veces que cuidé de él cuando estaba enfermo, simplemente no valieran nada. Pero eso no fue lo peor. Unos días después, mientras discutíamos porque empezó a faltar a clases, me soltó. Tú no eres mi mamá de verdad. No entiendes lo que siento. No sé cómo seguí respirando después de eso. Literalmente me temblaron las piernas. Me tuve que sentar. No podía creer lo que acababa de decirme. Tú no eres mi mamá de verdad. Me dolió más que si me hubiese escupido en la cara. Mi esposo trató de mediar, de calmar las cosas, pero yo sentía un muro invisible entre nosotros. Como si Diego hubiese dejado de ser mi hijo ese día. Durante semanas apenas nos dirigimos la palabra. Él se sumergió más en su celular, en su mundo. Y yo empecé a revisar mi pasado, mis errores. Me preguntaba qué hice mal. ¿Fui demasiado controladora? ¿Demasiado sobreprotectora? Lo peor fue que empecé a sentir vergüenza. No quería contárselo a nadie. Ni a mi hermana, ni a mi mejor amiga. ¿Cómo le dices a alguien que tu hijo adoptado te dijo que no eres su verdadera madre? Pensé en confrontar a esa mujer, su madre biológica. Conseguí su perfil en redes. Vi sus fotos. Tenía otra familia. Sonreía con otros hijos. Y, sin embargo, le escribía a mi hijo diciéndole que siempre sería suyo. Estuve a punto de escribirle. Tenía el mensaje redactado. Pero algo me detuvo. Una vocecita que me decía que no debía caer tan bajo. En vez de eso, hice algo peor. Empecé a planear una manera de mostrarle a Diego lo que era la lealtad. Y lo que pasaba cuando alguien pisoteaba a la persona que más lo amó en su vida. Nunca fui una persona rencorosa. Pero hay una clase de dolor que te transforma. Que te despierta algo que no sabías que tenías dentro. Y eso fue lo que sentí. Quería que se arrepintiera. No solo de haberme dicho eso. Quería que entendiera que una madre no es la que da la vida, sino la que la entrega. Y para eso, decidí jugar sucio. Todo comenzó una tarde, cuando encontré en su habitación una hoja con el logo de una universidad. Estaba haciendo planes para irse del país. Para estudiar allá y, aparentemente, vivir con su madre biológica, que estaba residenciada en ese mismo lugar. No me lo dijo. No me lo pidió. Solo lo hizo. Así que tomé el control. Y cuando terminé, Diego no sabía que lo había golpeado.
Cuando encontré esa hoja con el logo de la universidad extranjera, algo dentro de mí se rompió por completo. No por la universidad en sí, sino por lo que significaba, que Diego estaba tomando decisiones de vida importantes a espaldas nuestras. A mis espaldas. Como si ya no tuviéramos nada que ver con su futuro. Era una hoja informativa, con fechas de inscripción, requisitos de visa, e incluso una lista de residencias estudiantiles cerca del campus. Entre esos papeles había un borrador de correo, escrito a mano, que decía algo como: «Hola, mamá. Ya tengo casi todo listo para irme. Solo faltan los documentos del colegio. Gracias por todo. No sabes cuánto te extraño». Hola, mamá. No decía mamá biológica, no decía María, no decía la mujer que me dio a luz. Solo decía mamá. Y yo era simplemente la mujer que cocinaba, limpiaba, pagaba las cuentas, y se quedaba despierta hasta las 3 de la mañana cuando él tenía fiebre. Una especie de sirvienta emocional que cumplió su ciclo. Esa noche, esperé a que se durmiera. Me senté frente a su escritorio y leí todo lo que tenía guardado: impresiones, contraseñas anotadas, una lista de cosas por empacar, incluso una carpeta con fotos de esa mujer. Fotos que él le había pedido. Fotos actuales, con sus otros hijos. Su nueva familia. Y fue entonces cuando decidí que no podía permitir que se fuera así. No después de todo lo que había hecho por él. Lo primero que hice fue llamar a la oficina escolar. Les pedí que por favor no emitieran ningún certificado académico sin mi autorización expresa. No entré en detalles. Solo dije que había una situación delicada con un menor de edad, aún no cumplía 18, y que como su madre legal, necesitaba tener control sobre todos los documentos. Luego hablé con mi esposo. Le conté todo. Él no sabía nada del plan de Diego. Se quedó mudo. No podemos detener su vida, me dijo, visiblemente incómodo. ¿Vida? ¿Eso es lo que te importa? ¿Y la nuestra? ¿La que le dimos nosotros? ¿La familia que somos? Claro que me importa, pero tal vez necesita encontrar sus raíces. ¿A costa de destruir las nuestras? No le respondí más. No valía la pena discutir con alguien que estaba dispuesto a poner su comprensión por encima de su familia. Así que tomé las riendas sola. Me senté frente al computador y redacté un correo. Lo envié desde una cuenta falsa que creé, haciéndome pasar por una asesora universitaria del programa internacional. El tono era educado pero claro. Estimado Diego, lamentamos informarte que, por inconsistencias en tu documentación, tu postulación queda suspendida hasta nuevo aviso. Por favor, abstente de realizar pagos o gestiones hasta que se resuelva la situación. Adjunté un PDF con un membrete trucho que armé en Canva, con el logo de la universidad y todo. No era un fraude exactamente, solo una pequeña traba. Un freno. Un aviso de que no todo en la vida se hace a espaldas de los que te dieron todo. Al día siguiente, lo vi revisando su correo con cara de confusión. Luego de unos minutos, bajó corriendo. Mamá. Mamá. Algo pasó con mi postulación. Me contuve. Respiré. Puse mi mejor cara de sorpresa. ¿Postulación? ¿A qué? A la universidad, a la que quería aplicar. Me dicen que mis documentos tienen problemas. ¿Y cuáles documentos? Pues los del colegio. Los que aún no tengo. Ah. No sabía que estabas aplicando. ¿Tenías pensado comentármelo? Se quedó callado. La cara se le descompuso. No quería que te molestaras. Diego, lo que molesta no es que quieras estudiar fuera. Lo que molesta es que hayas hecho todo esto a escondidas, con ayuda de una mujer que abandonó todo y que ahora tú llamas mamá, como si yo no existiera. Ahí se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero no dije más. Lo dejé ahí, con su culpa y su silencio. Él se encerró en su cuarto y no volvió a bajar el resto del día. Y aunque en el fondo me dolía, también sentí algo que no esperaba: poder. Después de tantos meses sintiéndome invisible, volví a tener el control. Pero esto apenas comenzaba. Unos días después, su mamá me escribió. Sí. Ella. Me llegó un mensaje por Facebook. Era breve. Educado. Frío. Hola. Sé que esto puede parecer una intromisión, pero creo que debemos hablar. Solo quiero lo mejor para Diego. Si estás dispuesta, me gustaría llamarte. El remitente, Mariana, la madre biológica de mi hijo. Me tomó un buen rato decidir si responder. Le mostré el mensaje a mi esposo,
esperando, quizás, que él dijera bloquéala o no le contestes. Pero solo me miró en silencio y me dijo: haz lo que creas correcto. Odiaba cuando él se lavaba las manos. Después de una hora debatiéndomelo, contesté: podemos hablar. Pero te pido respeto. Minutos después me llamó por videollamada. Dudé en contestar. Pero lo hice. Y cuando apareció su rostro en la pantalla, me temblaron las manos. Era una mujer joven. Más joven que yo. Con una sonrisa nerviosa y unos ojos que se parecían a los de Diego. Ese fue el primer puñal. Ver en ella las facciones que yo siempre creí que se parecían a mí, pero que no lo eran. Solo era imaginación. Gracias por responder, dijo, con un tono suave. De verdad aprecio que me des esta oportunidad. No respondí. Me limité a escuchar. Sé que esto es incómodo, y entiendo tu dolor. No quiero quitarte a Diego. Solo quiero estar presente. Él me buscó, no yo a él. ¿Y por qué crees que te buscó? Pregunté, sin poder evitar que se me quebrara la voz. ¿Porque le faltó algo? ¿Porque lo criamos mal? No, no. No es eso. Solo, tenía preguntas. Yo también las tendría si estuviera en su lugar. No pude evitar levantar la voz. Preguntas que tú dejaste cuando lo entregaste. Preguntas que nosotros respondimos con amor, con sacrificio, con noches en vela. Y ahora vienes tú, como si nada, a recoger lo que sembraste con una firma en un papel. Ella guardó silencio. Respiró hondo. Lo entregué porque no tenía otra opción. Tenía 18 años. Vivía en la calle. Me presionaron. No fue una decisión fácil. Lloro por él desde entonces. Supe que era sincera. La odiaba por eso. Porque no podía odiarla con razón. Porque el resentimiento no era suficiente para tapar la culpa, el miedo, la inseguridad que yo misma sentía. Lo estás confundiendo, le dije. Lo estás metiendo en un mundo que no conoce, rompiendo todo lo que construimos. Él no sabe lo que quiere. Y tú lo estás usando. No. Él no es un niño. Tiene derecho a saber de dónde viene. Él viene de nuestra casa. De mí. No de ti. Y ahí, sin querer, ella dijo algo que me dejó helada. Diego va a ir a vivir conmigo apenas termine este año. Ya lo hablamos. Me lo dijo él. Me temblaron los labios. ¿Qué? Lo decidió hace meses. Me pidió que no te lo contara hasta que estuviera todo listo. Pero, tal vez cometimos un error. Fue idea suya, no mía. No le respondí. Solo corté la llamada. Me senté en el sofá. Temblando. Sintiendo como el mundo que había construido se resquebrajaba. Mi hijo planeaba irse a vivir con ella. Sin mí. Sin siquiera decírmelo a la cara. Lloré toda la noche. Pero al amanecer, ya no lloraba. Planeaba. Me levanté como una máquina. Como una madre herida que ya no tenía nada que perder. Fui a su habitación. Mientras él dormía, tomé su celular. Tenía la contraseña. Aún no la había cambiado. Revisé su WhatsApp, sus fotos, sus notas. Todo. Sé que está mal, que no es moralmente correcto, pero en ese momento ya no me importaba. Y ahí encontré algo que me dio la llave para lo que vendría después. Una conversación con un amigo que decía: no le digas nada a mis papás, pero me voy a ir apenas pueda. Ya conseguí ayuda económica por otro lado. El otro chico le respondía: ¿lo de Mariana? Y él decía: sí, me va a ayudar. No necesito que ellos me firmen nada. No necesitas que te firmemos nada. ¿Estás seguro, Diego? No tenía idea de lo equivocado que estaba. Ese día hice 3 llamadas. Primero, a la dirección del colegio. Expliqué que ningún documento debía salir sin firma de ambos padres. Segundo, a un abogado conocido. Pregunté sobre emancipación, tutorías internacionales y qué derechos teníamos. Tercero, a la embajada. Solo pregunté. Disimuladamente. Lo que aprendí me dio todas las herramientas para detenerlo. Pero decidí hacer algo mejor, dejar que creyera que todo iba bien. Mientras tanto, preparé algo que no olvidará jamás. Durante semanas, fingí. Fingí que no sabía nada, que todo estaba bien, que el golpe que me había dado con sus palabras y su traición ya no dolía. Cociné como siempre, le pregunté por sus clases como si nada, incluso me ofrecía llevarlo al colegio algunas veces. Él, por su parte, también fingió. Seguía con sus planes en secreto,
intercambiando mensajes con Mariana, enviando correos, avanzando en su salida del país como si no se diera cuenta de que yo ya me había dado cuenta de todo. Pero yo esperaba el momento justo. La pieza final del rompecabezas. Y llegó. Un lunes por la mañana, cuando revisaba su mochila para dejarle algo de dinero, algo que siempre hacía, encontré un sobre. Estaba sellado, dirigido a la Universidad Internacional de Ciencias Sociales, con copia para el departamento de becas. Revisé bien. Era el paquete completo, sus calificaciones, la carta de recomendación de uno de sus profesores y una carta firmada, por mí. Obviamente, no era mi firma. Diego la había falsificado. Ahí me di cuenta de que había cruzado una línea. Y yo también crucé la mía. Tomé fotos de todo. Guardé el sobre como prueba. Y luego fui al colegio. Pedí hablar con el director. Le mostré la documentación falsificada, las conversaciones, los correos. Él se quedó en silencio, incómodo, como si no supiera cómo actuar. Luego dijo: esto es grave, muy grave. Lo mejor será abrir un informe disciplinario. Hay implicaciones legales. No quiero meter abogados, mentí. Solo necesito que retengan todo. Que no le entreguen ningún documento hasta que termine el año. Ni calificaciones, ni diplomas. Nada. Y quiero que lo sepa por ustedes, no por mí. ¿Está segura? Más que nunca. Y así fue. Ese viernes, Diego llegó a casa con una furia que no le había visto nunca. Tiró la mochila en la entrada y me gritó desde el pasillo: «Fuiste tú, ¿verdad? ¿Qué les dijiste?» Yo me hice la que no entendía. ¿De qué hablas? Del colegio. Del paquete. La carta. Todo. Dijeron que no van a entregar nada, que hay una investigación, que supuestamente falsifiqué una firma. Lo miré con calma, aunque por dentro tenía el corazón latiéndome en el cuello. ¿Y lo hiciste? Él se quedó callado. Me miró como si no pudiera creer que yo supiera. No pensé que fuera un crimen, dijo finalmente, con voz baja. ¿Y tampoco pensaste que merecíamos saber que planeabas irte a vivir con Mariana? Ahí se le quebró la expresión. Porque tú no entiendes. Nunca entendiste. Ella es mi madre también. ¿También? ¿O en lugar de mí? No lo sabes. No sabes lo que siento. No, Diego. No lo sé. Pero sí sé lo que hice por ti. Y esto que hiciste, no es solo una traición. Es ilegal. Ahí se le borró la soberbia. Le tembló la mandíbula. Dio un paso atrás. ¿Me vas a denunciar? No. Pero sí voy a dejar que entiendas lo que significa responsabilidad. Tus acciones tienen consecuencias. Y si querías irte de este país a escondidas, sin que tu padre ni yo supiéramos, mintiendo, falsificando documentos, entonces vas a aprender de la peor manera. No dijo nada más. Se encerró en su cuarto. Esa noche no cenó. Tampoco al día siguiente. El ambiente era irrespirable. Mi esposo intentó intervenir, pero todo estaba fracturado. Había una herida que ninguno de los tres sabía cómo cerrar. Pero faltaba una última pieza. El lunes siguiente, recibí una llamada del colegio. El informe estaba listo. Diego sería suspendido una semana por conducta grave, intento de fraude documental. El expediente quedaría marcado, aunque no implicaría sanciones legales. Yo no dije nada. Solo asentí. Cuando le di la noticia, se quedó pálido. No dijo una palabra. Y ahí, al fin, vi en sus ojos algo que no había visto en meses: miedo. Miedo de perder lo que tenía. Miedo de haber ido demasiado lejos. Esa noche fue la primera en mucho tiempo que bajó a cenar. No dijo ni una palabra, pero se sentó con nosotros. Comió en silencio. Y antes de subir, murmuró: «Lo siento». No le respondí. Porque para ese punto, ya no sabía si me lo decía a mí, o a Mariana, o a sí mismo. Pero aún faltaba algo que él no sabía. Algo que cambiaría para siempre la forma en la que vería a su verdadera madre. Diego no sabía que, en paralelo a todo su pequeño plan para irse con Mariana, yo también había iniciado mi propia investigación. Porque si él tenía derecho a conocer su verdad, yo también lo tenía. Después de todo, durante casi 18 años me limité a respetar ese muro de silencio que venía con su adopción, por amor, por prudencia, pero ya no. No después de lo que Mariana dijo en aquella videollamada. Me presionaron para darlo en adopción. Esa frase se me quedó grabada. Y, lo admito,
parte de mí quería que fuera mentira. Quería saber si esa mujer estaba jugando con la cabeza de mi hijo o si, realmente, había algo más detrás de la historia. Así que llamé a una vieja conocida, Lucía, una trabajadora social que trabajaba en la agencia de adopción donde tramitamos la de Diego. Le expliqué brevemente que algo había resurgido del pasado, y que necesitaba, por salud mental, entender mejor cómo fue realmente todo ese proceso. Le pedí que buscara cualquier informe o acta vieja que pudiese ayudarme a armar el rompecabezas. Lucía fue muy amable, pero también muy cauta. Me dijo que no podía darme detalles confidenciales, pero que sí podía mostrarme los documentos donde yo y mi esposo figurábamos como adoptantes. Accedí. Fui a su oficina con manos frías, sin saber qué esperaba encontrar. Me entregó una carpeta polvorienta. Al principio, eran solo formularios, contratos, autorizaciones judiciales, lo de siempre. Pero luego, al fondo, encontré algo que no esperaba, una carta manuscrita. Estaba firmada por Mariana. Y ahí supe todo. En esa carta, Mariana pedía expresamente que se mantuviera el contacto cortado con su hijo. Decía que no deseaba ser localizada, que renunciaba voluntariamente a cualquier vínculo futuro y que cualquier intento por parte del menor, en caso de buscarme, debería ser desalentado por el bien emocional de ambas partes. Esa fue la frase exacta. Me quedé helada. Entonces, ¿por qué ahora sí? ¿Por qué se había convertido de pronto en la madre rescatadora? Lucía, al ver mi expresión, me dijo algo que no olvidaré. A veces la culpa despierta cuando ya es tarde. Pero también hay gente que regresa por razones que no siempre son limpias. He visto casos donde, al llegar a la adultez, los hijos se vuelven fuente de apoyo económico para sus padres biológicos. A veces, buscan lo que nunca quisieron dar. Me fui a casa con esa frase taladrándome la mente. Y no pasó mucho para confirmarlo. Esa misma semana, revisando el historial de correos en la laptop de Diego que aún usaba sin cerrar sesión, encontré un hilo entre él y Mariana, más reciente de lo que esperaba. En uno de los mensajes, ella le decía: cuando estés aquí, podrías ayudarme a poner en orden los gastos. Me estoy atrasando con el alquiler y ya sabes cómo están las cosas. Otro. No quiero presionarte, pero si puedes conseguir los documentos pronto, podrías empezar a trabajar desde allá y enviar algo. Sería un alivio. Ya eres grande, Diego. Y uno más. No se trata solo de mí, tus hermanitos también te necesitan. Ese fue el punto de quiebre. Diego no estaba buscando sus raíces. Lo estaban usando. Manipulando con una historia que parecía salida de una novela triste, mientras le preparaban una segunda vida en la que él era el salvador, el reemplazo del padre ausente, el hijo mártir que resolvería la economía de esa casa. Guardé todos esos correos. Los imprimí. Los encuaderné. Y una noche, los dejé en su cama con una sola nota. ¿Sigues pensando que ella no te abandonó? Ahora tú decides a quién vas a proteger. Pero hazlo con los ojos abiertos. No me dijo nada al día siguiente. Ni al otro. Pero sí noté que su celular estaba más tiempo apagado. Que ya no se quedaba horas hablando con Mariana. Que algo en él se había roto, o abierto. No sabría decir cuál de las dos. Hasta que una noche, sin avisar, tocó la puerta de mi habitación. Eran casi las 12. Yo estaba leyendo. Mi esposo ya dormía. ¿Puedo hablar contigo?, dijo con voz apenas audible. Claro. Entró. Se sentó al borde de la cama. Tenía los ojos rojos. Leí todo. No respondí. Solo lo dejé hablar. Me siento como un imbécil. No eres un imbécil. Solo eres un chico que quiere entender de dónde viene. Creí que ella era, no sé, como esas películas donde la madre aparece y todo es amor. No es una película, Diego. Y tú no eres un guión que alguien puede escribir. Me miró. Por fin. A los ojos. Tú me criaste. Me cuidaste. Estuviste en todo. Y yo, te traté como si no fueras nada. Lo siento. De verdad. Me temblaron los labios. Pero no lloré. No quería que sintiera que con eso ya todo estaba perdonado. ¿Y ahora qué vas a hacer? No me voy. No todavía. Quiero terminar el año. Pensar bien. Asentí. Bien. Es tu decisión. Pero no vuelvas a elegir en base a lo que otros te prometen. Ni a lo que otros necesitan de ti. Elige por ti. Se quedó en silencio un momento. Luego dijo:
¿Puedo quedarme aquí esta noche? Me sorprendió. No lo hacía desde que era niño. Le hice un espacio al lado. Se acostó. Y por primera vez en muchos meses, mi hijo volvió a hacer eso, mi hijo. Pero la historia aún no había terminado. Porque Mariana no iba a quedarse callada. Y cuando vio que Diego se alejaba, desató una tormenta. Mariana no tardó en notar el cambio. Una semana después de que Diego dejara de responderle con la misma frecuencia, me llegó un mensaje a mi celular. Nunca le di mi número. Jamás. Así que, o lo había conseguido por algún documento viejo, se lo había pedido directamente a Diego cuando todavía lo tenía bajo su hechizo. El mensaje decía: sabía que no ibas a soportar que él me eligiera. No puedes obligarlo a amarte. Lo que hiciste es enfermizo. No respondí. La bloqueé. Pero al día siguiente, encontré un correo suyo en mi bandeja de entrada. No usó insultos, pero el tono era venenoso, pasivo-agresivo, manipulador. Decía que yo estaba interfiriendo con su reconexión emocional legítima con su hijo biológico, que lo estaba manipulando, que incluso podía considerar tomar acciones legales si seguía entrometiéndome. Acciones legales. Ella. La misma que había abandonado al niño con una carta rogando que jamás la buscaran. Tuve que respirar hondo. Muy hondo. Porque lo que más me enfurecía no era que ella mintiera o que intentara ensuciar mi nombre. Lo que me enfurecía era que se atreviera a hablar de amor como si eso fuera lo que la movía. Diego no sabía nada de esos mensajes. Yo decidí no contarle. No quería empujarlo hacia un bando por culpa de mi dolor. Quería que él eligiera por lo que sentía, no por presión. Pero ella no paró. Una tarde, mientras estaba sola en casa, tocaron el timbre. Miré por la mirilla y casi se me detuvo el corazón. Ahí estaba ella. Mariana. De pie en la puerta. Con la misma cara que vi en la videollamada, pero más delgada, más descompuesta, y con los ojos llenos de rabia. Abrí la puerta, sin salir. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar con mi hijo. No está. Entonces espero. No vas a entrar. Y te pido que te vayas. ¿Te crees dueña de él? No. Pero soy su madre. Ahí se le transformó la cara. Tú no eres nada. Solo una mujer estéril que se robó lo que era mío. Esa frase. Esa maldita frase. Yo, que juré no alterarme, la sentí como un bofetón. Pero no iba a caer en su juego. Tú lo diste. No te lo robé. Y si estás aquí para hacer una escena, te aviso que ya llamé a la policía. No era cierto, pero surtió efecto. Dio un paso atrás. Esto no se va a quedar así, me dijo, señalándome con el dedo. Él va a saber quién soy yo. Y tú vas a pagar por haberlo alejado de mí. Y se fue. Minutos después, me temblaban las piernas. No sabía si llorar, si gritar, si seguir aparentando que todo estaba bajo control. Pero no podía seguir ignorando que esto ya no era una pelea emocional. Mariana estaba cruzando todos los límites. Lo peor fue cuando Diego se enteró por terceros. Una amiga suya le contó que Mariana había publicado en redes una larga historia victimista, hablando de cómo una familia adoptiva le arrebató a su hijo, que la amenazan con abogados, que el chico está siendo manipulado psicológicamente. Diego vino a casa furioso. Pero no conmigo. Con ella. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué no puede dejar de mentir? Le mostré los mensajes. El correo. Todo. ¿Por qué no me dijiste antes? Porque no quería que sintieras que tenías que escogerme por lástima. Él se quedó en silencio. Luego, para mi sorpresa, fue directo a su cuarto, sacó su celular y le mandó un audio. Yo no sabía que estaba grabando en altavoz, pero lo escuché entero. Mariana, necesito que dejes de decir mentiras sobre mí y sobre mi familia. No quiero seguir en contacto contigo. Lo que estás haciendo no es amor, es manipulación. No soy tu salvador ni tu excusa para lo que perdiste. Me dolió mucho no saber de ti por tantos años, y me dolió más pensar que eras distinta. Pero ya no puedo seguir con esto. Por favor, no vuelvas a escribirme. Lo bloqueó. Sin una lágrima. Sin un temblor. Y yo me quedé ahí, viendo cómo, en cuestión de segundos, la persona que alguna vez soñó con conocer a su madre biológica, decidía cerrar esa puerta para siempre. Lo abracé. Él no lloró. Pero yo sí. Por los dos. Esa noche fue la primera en mucho tiempo que dormí sin pesadillas.
Pero el verdadero final no llegó hasta semanas después, cuando Mariana hizo algo tan inesperado como repugnante. Pensé que todo había terminado cuando Diego le mandó ese audio. Pensé que el cierre había llegado. Pero Mariana no se iba a ir así como así. No. Un día recibí una carta certificada. Era una demanda. No una demanda para reclamar la custodia porque él ya era mayor de edad, eso no era posible, pero sí una demanda por difamación y daño emocional, argumentando que yo había saboteado su vínculo legítimo con su hijo biológico y difundido falsedades que afectaron su bienestar psicológico y económico. Al principio pensé que era una broma. Una muy de mal gusto. Pero no. Era real. Mariana contrató a una abogada, una que seguramente trabajaba con casos similares y sabía cómo manipular tecnicismos, y armó un caso con base en mensajes sacados de contexto y una versión de los hechos que simplemente no era cierta. Mis manos temblaban mientras leía cada hoja. Me estaba acusando de cosas que jamás hice. Decía que yo le había prohibido hablar con Diego, que lo tenía amenazado, que incluso ella temía por su seguridad ante mi inestabilidad emocional. No entendía si era una venganza personal, una jugada desesperada para obtener algo de dinero, o simplemente una forma de no aceptar que había perdido todo el poder sobre él. Le mostré la carta a Diego. Se quedó boquiabierto. Esto es absurdo, dijo. Lo sé. Pero me está demandando. Tengo que responder. Entonces, sin que yo se lo pidiera, Diego hizo algo que me conmovió hasta los huesos. Fue a su cuarto, buscó una libreta, y escribió una declaración firmada contando todo, cómo había sido el contacto con Mariana, cómo ella le pedía ayuda económica, cómo lo manipulaba emocionalmente, y cómo fue su propia decisión cortar la relación. La acompañó con capturas de pantalla de los mensajes. Lo llevamos a un abogado. Presentamos todo. Y la demanda no prosperó. De hecho, la jueza no solo la desestimó, sino que emitió una advertencia formal a Mariana por uso malicioso del sistema judicial. No hubo consecuencias legales para ella, yo tampoco quise insistir, pero sí quedó claro que no podía seguir hostigándonos. Después de eso, Mariana desapareció. Literalmente. Cerró sus redes, cambió de número, y por lo que supe a través de Lucía, la trabajadora social, se había mudado de ciudad. Tal vez para comenzar de nuevo. Tal vez porque, por fin, entendió que con nosotros ya no tenía nada que hacer. Y ahí, por primera vez, de verdad terminó todo. Hoy, Diego sigue en casa. Está terminando su carrera. Tiene sus días buenos y malos, como cualquier joven que lidia con una verdad tan compleja. A veces me pregunta cosas sobre su infancia, o me pide que le cuente cómo era cuando llegó por primera vez a casa. Otras veces, simplemente se sienta a mi lado en el sofá y apoya la cabeza en mi hombro. No hablamos mucho del tema. Pero sabemos que está ahí, como una cicatriz que no duele, pero no se olvida. A veces me pregunto qué habría pasado si no me hubiera atrevido a revisar esa computadora. Si no hubiera leído esos correos. Si hubiera seguido tratando de ganarme su cariño sin saber que alguien más estaba comprando su lealtad con promesas vacías. No me arrepiento de lo que hice. No me arrepiento de haber defendido a mi hijo, aunque eso implicara enfrentarme a una verdad dolorosa. Porque él puede no haber nacido de mí. Pero yo fui la única que se quedó. Y eso, por mucho que ella lo intente, no me lo va a quitar jamás. ¿Fui yo la mala por no permitirle a Mariana una segunda oportunidad? ¿O hice lo correcto al proteger a mi hijo, aunque eso significara cerrarle la puerta a su madre biológica? ¿Ustedes qué habrían hecho?